Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros. Hoy vamos a hablar y adorar a nuestro Padre Celestial. Vamos a conocerle un poco cada día más y aprender de su magnificencia, de su amor y de todo lo que Él tiene para nosotros. El libro de Salmos, capítulo 42, nos dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por lo tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Nizar. Un abismo llama a otra voz de la cascada. Todas las ondas y las olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ando yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentan, diciendo cada día: ¿dónde está Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nuestro Dios es nuestro Salvador. No sé por qué circunstancias estás pasando tú, pero hoy te digo y te invito a confiar en ese Padre amoroso, en ese Padre que te ama, que te creó y que te guía siempre. Hoy te invito a que tus cargas sean puestas en Él, para que puedas llenar un día lleno de gozo, de amor y de misericordia. No te abatas. Dile a tu alma que no se abata. Di: no me abato. No estoy triste ni melancólico, porque sé esperar en ese Dios maravilloso que, sin importar las circunstancias en el cual nosotros estamos, ese Dios te va a librar. No te abatas, porque ese Dios que te ama siempre te ha cuidado y siempre te va a ayudar. Ese Dios es maravilloso, es santo, es omnisciente. Ese Dios precioso que está a tu lado siempre estará ahí para alabarte, para glorificarte y para honrarte. No te abatas, porque el Dios de la salvación ha enviado a su Hijo para que tú puedas estar siempre en su presencia. Solo alábale, búscalo y solo confía en esa fe ciega, como un niño confía en su Padre. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Oh Dios eterno, te damos gracias por este día y por todas las cosas maravillosas que hemos aprendido. Te damos gracias porque pudimos abrir nuestros ojos hoy para ver el sol, para oír cantar los pájaros, para ver la naturaleza. Mi alma, Padre Celestial, te busca. Mi alma siempre tendrá sed de ti y de tu presencia. Por eso, Señor, vengo aquí para alabarte, para glorificarte y para darte honra y gloria. Te amamos, Padre Celestial, por sobre todas las cosas, pero lo más importante, nuestro amor eres tú. Nuestra presencia y nuestra misericordia siempre serás tú. Oh Dios eterno, te doy gracias por cada persona. Te doy gracias, Padre Celestial, por tu amor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque siempre nos has ayudado. Te pido por cada hermano, Señor, que esté hoy abatido, que esté hoy triste, Padre Celestial, para que seas tú levantándolo y para que seas tú dándole, oh Dios eterno, Señor, de tu amor y de tu presencia. Hemos aprendido anteriormente en la construcción de nuestro accionar de alma espiritual. Examinamos ya lo que se llama la fuerza motriz de la oración, donde 2 o 3 creyentes se reúnen en un acuerdo armonioso en el nombre de Jesús para liberar la guerra espiritual. Aprendimos que este lugar de poder espiritual debe estar vallado con
con buenas relaciones, protegido del daño de ofensas entre cristianos y entre creyentes. Después vimos con detalle el ayuno como un arma muy poderosa. Ilustramos nuestro estudio mediante ejemplos personales, bíblicos e históricos en los que el ayuno cambió el curso de la historia, impidió tragedias, evitó la destrucción y en algunos casos incluso desvió el juicio de Dios. Finalmente, vamos a explorar dos armas adicionales disponibles para nosotros como creyentes. La primera es nuestro testimonio en cumplimiento de las últimas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos antes de ascender el cielo, y me seréis testigo hasta los últimos confines de la tierra. Hechos 1:8. La segunda se encuentra a la distintiva marca del pacto que llevamos como cristianos del Nuevo Testamento, lo cual incluye adorar a Dios en el Espíritu y regocijarnos en Cristo Jesús. Con el arma de alabanza desatamos el poder de la proclamación. Hacemos un alarde continuo con nuestra boca del Señor Jesús de Nazaret. Mediante nuestro testimonio y nuestra alabanza, levantamos y exaltamos al Señor Jesús, quien dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Juan 12:32. Este es el principal propósito de nuestra existencia. Todo lo demás es secundario. Puede que estamos aquí para formar una familia o tener un medio de vida, cumplir una vocación y experimentar otros aspectos normales de la vida, pero todos estos son propósitos secundarios. El principal propósito para el cristiano es ser testigo de Jesucristo y levantarle de tal forma que Él atraiga por el Espíritu a todas las personas hacia sí mismo. Nuestras metas es que todo el mundo sienta el poder atrayente y atractivo de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Días de conflicto, mis queridos hermanos. Apocalipsis 12, 7 al 11. Es un pasaje importante que nos resulta muy útil. En esta sesión de las Escrituras hay una imagen del conflicto de los últimos tiempos en el que incluso hemos entrado ya. Quiero declarar aquí una verdad importante. Estos últimos días son los últimos días de conflicto. Nuestras armas necesitamos, mis queridos hermanos, armas de guerra espiritual. Recuerda esta realidad cada vez que leo los Salmos 55. Tomamos un momento para leer este salmo. David se vio a sí mismo envuelto en un conflicto y dijo: ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Salmo 55, 7, 8. Creo que muchas personas podían estar sintiendo lo que David sintió, pensando por sí mismo: me gustaría salir de esta situación, pero no hay salida, mi querido hermano. Tan solo debo aceptarle y avanzar afrontándolo. Cuando David había llegado a esta conclusión, dio la espada a sus enemigos y oró las palabras del Salmo 55, 9. Destrúyelos, Señor, confunde la lengua. Anteriormente, en los videos anteriores, compartimos cómo se descubrió que esta es la oración más eficaz con respecto a la fuerza que se opone a Dios en el mundo hoy. Lo oro cada día: Señor, digo, tú conoces a los que se oponen a ti y te resisten. Tú conoces a los que te rechazan a ti, a tu Cristo, a la palabra y a tu Espíritu. Todo lo que se opone a tu pueblo y a tu propósito en la tierra, ahora que le has identificado, esta es mi oración: destrúyelos, oh Señor. Confúndele la lengua de ellos, vuelve sus lenguas contra unos de los otros. Me he dado cuenta de que Dios es fiel en responder esta oración. No es necesario nada más. Esos enemigos se derrocan a sí mismos cuando oramos de esta forma. En una oración muy corta, siempre eficaz y socava el fundamento completo de ellos. Esto está claro que antes de orar así, en el Salmo 55, David tuvo un momento de temor y él aclamó: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Esté atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz de mi enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron inequidad y con furor me persiguen. Temor y temblor vieron sobre mí y terror me han cubierto. Y dije:
¿Quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar al viento borrascoso de la tempestad. Salmos 55, 1, 3 y 5, 8. David claramente quería salir de las circunstancias que estaba viviendo. En el siguiente versículo dijo, porque he visto violencia y resilla en la ciudad. Salmo 55, 9. Toda la escena que David tenía ante sí estaba ocupada por hombres de violencia y de resilla. En este ambiente, David encontró la respuesta. No era huir, sino volverse y atacar. Así que oró, destróyelo, Señor, confunde la lengua de ellos. Repito, si el pueblo de Dios ora así, tenlo por seguro que obtendrá la victoria. De hecho, esta oración por sí sola tiene el potencial de derrocar a las fuerzas del anticristo y ateísmo en el mundo de hoy. Yo he orado y he visto que es así. Todos tenemos que seguir orando así hasta que se termine el trabajo. No tenemos que huir. La Biblia dice que tengamos el valor, nos giremos y lucharemos. Seamos santos y victoriosos. Ahora, el capítulo de Apocalipsis 12 del 7 a 1 dice, es el conflicto de los últimos tiempos descritos aquí. No es tan solo un conflicto global, sino también es un conflicto totalmente universal. El escenario comienza en el versículo 7, Apocalipsis 12, 7, 11. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestros día y noche, y ellos le han convencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis 12, 7, 11. Observe el rango de este conflicto. Involucra el cielo y la tierra, Miguel y sus ángeles, el diablo y sus ángeles y los santos de la tierra. Todos estamos involucrados junto a este conflicto final. En el curso de este conflicto masivo, el diablo es destronado de su ámbito de autoridad en los cielos y expulsado a la tierra sin entrar en ella. Sin estar en ella todos los detalles de esta situación. Leemos la frase que resume con respecto a su derrocamiento y expulsión que se encuentra en el versículo 11. Comienza, y ellos le han vencido. Si examinas el contexto de esta frase y lo estudias por usted mismo, no hay duda de quién se refiere al decir ellos. Son los santos de la tierra. Ellos, los santos de la tierra, lo han vencido. Al diablo, esta es una prueba clara de cómo cristianos deben estar involucrados en conflictos directos con Satanás, cuerpo a cuerpo. Por favor, observe que aunque los arcángeles y los ángeles y la fuerza del cielo están involucrados, la victoria final la consiguen los santos sobre la tierra. Nadie puede decir que no somos importantes. Nuestro secreto de victoria en la guerra espiritual. Hay un secreto muy grande. La victoria que ganamos se representa una paradoja increíble. Dios ha escogido las cosas débiles y las cosas vitales para invadir a los poderosos. 1 Corintios 1, 27 al 28. Los ángeles son demasiado poderosos para que el Señor los use para lograr la victoria final. Este privilegio se nos ha otorgado necesariamente para que toda la gloria sea para el Señor. La Biblia nos dice, con ellos le han vencido. ¿Cómo le han vencido? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12, 11. Claramente ellos estaban comprometidos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Versículo 11.
con mención anterior, ellos eran como Esther. No importaba si vivían o morían, eso no era lo importante. Esta enseñanza no es para cristianos que no están comprometidos, mi querido hermano. Es para los que están decididos a hacer el trabajo sin importar cuál sea el costo. La aclamación de Esther fue 4:16. Y si parezco que parezca, es el clamor del cristiano que es victorioso. Sí. Uno de los mayores secretos de la victoria espiritual es cuando cualquier lugar de la Biblia, como ellos le han vencido. Si padezco, ¿qué padezco? Venciendo a través de la sangre. Ahora quiero explicarte lo más claramente posible lo que significa vencer a través de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Como dijimos anteriormente, creo que este es uno de los mayores secretos de victoria espiritual de toda la Biblia. He considerado minuciosamente la aplicación práctica de Apocalipsis 12:11 y he descubierto que el arma más asombrosa y eficaz que te puedes imaginar es la sangre. Lo parafrasearé en esta forma. Usted venció a Satanás mediante la sangre de Cristo y la palabra de su testimonio cuando testifica personalmente lo que dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo hace por usted. Examinemos esta frase detalladamente. Observe que usted testifica personalmente al diablo. Esto no se refiere a reuniones de testimonio en las que usted se levanta delante de los hermanos y hermanas en su iglesia y dice: me gustaría dar el testimonio para la gloria de Dios. Esas reuniones son maravillosas, pero no es eso lo que estoy hablando. En lugar de eso, usted está testificando al diablo. Está testificando de lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace por usted. Está aplicando la sangre a su situación. El Cordero Pascual. En el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual fue el tipo más grande de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue sacrificado, que vertió su sangre. Esta conexión está citada en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Pablo dijo: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan 1:29. Refiriéndose a Jesús, el Cordero Pascual. Pero el Cordero de Dios no quita el pecado de solo la casa de Israel. Este Cordero de Dios quita el pecado de todo el mundo. Juan 1:29. Éxodo 12 narra la primera Pascua. Descubrirá que cada casa hebrea tuvo que sacrificar su propio cordero, y la sangre del cordero se regocijaba en un recipiente. Sin embargo, Dios básicamente le dijo a Israel: la sangre le protegerá solo cuando la apliquen en los postes y en los dinteles de su casa. Después dijo: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. De esta forma muy clara y sencilla quiero darte este pensamiento. La sangre en el recipiente no protegía a nadie. Ningún israelita se salvó de la ira y del juicio de Dios mientras la sangre estaba en el recipiente. Toda familia israelita, mediante un acto de voluntad y de fe, tuvo que transferir la sangre del recipiente al lugar que Dios había señalado, donde se mostraba públicamente para que todos la vieran, tanto buenos como malos. Había un medio señalado por Dios mediante el cual había que hacer esta transferencia, y no podían usar otro. El medio era una pequeña hierba llamada hisopo que crece abundantemente en el Medio Oriente. Tenía que tomar un manojo de hisopo, mojarlos en la sangre del recipiente y aplicarla en el dintel y los postes de la puerta. Por favor, observa que no lo ponía en el umbral. No debemos caminar sobre la carne. También observe que tenía que ponerla un acto firme y decisivo. La fe no es un experimento. No se trata de ver si esto funciona. Muchas personas prueban la santidad divina, por ejemplo, pero una gran predicadora de santidad divina, Liliana Schorme, que era médico, dijo: usted no prueba la santidad divina, en la sanidad divina la que la prueba usted, y esa es la verdad. Así que esto aplica de la sangre no era experimento, era un acto decisivo de obediencia. Los israelitas tomaron la sangre y lo pusieron sobre el dintel y los postes. Cuando hicieron eso y se quedaron detrás de la sangre en la hora de su oscuridad, estuvieron a salvo.
el patrón para nosotros. El procedimiento que siguieron los israelitas no los da al Señor como un patrón, ya que sus resultados también son válidos para nosotros. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. 1 Corintios 5:7. Figuramente, la sangre está en el recipiente, pero la sangre en el recipiente no sirve para nada. No protege a nadie. Usted debe aplicarla de manera individual, personal, con sus propios actos de fe para que sea eficaz. Tiene que transferir la sangre del recipiente al lugar donde se vea públicamente sobre su vida, y entonces será una protección para ti. Bajo el antiguo pacto, Dios señaló un manojo de hisopos como el medio para traspasar la sangre del recipiente de los postres. Bajo el nuevo pacto, nosotros no usamos hisopo, pero usamos algo que acá estaba al alcance de cada persona, así como el hisopo estaba al alcance de los israelitas. ¿Sabe lo que es? La lengua. Solo las palabras de nuestra boca lo que transfiere la sangre del recipiente. La sangre del Cordero y la palabra de su testimonio se aplica cuando hace las declaraciones correctas acerca de la sangre. Esa declaración toma la sangre del recipiente y la pone sobre su casa y sobre su vida. Eso es lo que quiere decir. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Para aplicar la sangre de esta forma, tienen que saber la enseñanza de la palabra acerca de la sangre. Si ignora la enseñanza de la palabra, es imposible hacerlo. Vamos a dirigirnos a través de unos versículos y frases de la palabra de Dios acerca de la sangre de Jesús y aplicarla como la aplicamos personalmente. Después, al término del video, les resumiré como una proclamación que puedes usar siempre que te sientes la necesidad de testificar de la sangre de Jesús y con ello vencer al diablo. Comencemos por Efesios 1:7, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Observe que su redención es posicional, es solo en Cristo, en quien tenemos redención. Si usted no está en Cristo, no tiene redención. Ser redimido significa ser comprados de nuevo. Somos comprados de nuevo mediante la sangre de Cristo. Este es un rescate que ha sido pagado. Cuando una persona es raptada, la familia tiene que pagar cientos miles de dólares para volver a comprar el ser querido. Para el pecador que ha sido capturado por Satanás, Jesús pagó el precio del rescate. El precio fue su sangre. Mediante la sangre somos comprados de nuevo de la mano del diablo. Hay dos declaraciones tremendas acerca de la sangre en el versículo anterior. Por su sangre tenemos redención. Ahora te mostraré cómo hacer esto personal, cómo tomar el manojo de hisopo y comenzar a aplicar esta frase en su vida. Diga: mediante la sangre de Jesús soy redimido. Quizás quieras aplicar esta verdad diciendo en voz alta: mientras la sangre de Jesús soy redimido, mediante la sangre de Jesús soy redimido. Un versículo que completa perfectamente esta declaración está en Efesios 1:7, es el Salmo 107:2, que comienza así: digamos los redimidos de Jehová. ¿Se da cuenta? Uno no es redimido hasta que no lo dice. Cree en el corazón, es maravilloso, pero confesar con la boca es salvación. Romanos 10:9-10. Usted puede creer, pero hasta que no lo diga, no lo tiene. La segunda parte del Salmo 107:2 dice: los que han redimido del poder del enemigo. No me cabe duda. ¿De dónde estaba yo? Estaba en la mano del enemigo, pero mediante la sangre de Jesús he sido redimido de la mano del enemigo. Es un gusto poder decirlo: mediante la sangre de Jesús soy redimido de la mano del diablo. Ya no estoy en su mano. Esto es mi primer testimonio. Efesios 1:7. Hemos visto que la primera frase tremenda que hace la Escritura es que somos redimidos. Segundo, dice que también tenemos perdón del pecado mediante la sangre de Jesús. Sí, el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22. El segundo testimonio que declaramos es: mediante la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados. Me gusta añadir esta pequeña palabra de 5 letras, todos, porque marca la diferencia. Mediante la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados.
Otro versículo que se utiliza para testificar de la sangre de Jesús hace por nosotros está en Primera de Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, continúa regularmente, permanece, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. El original del griego, la palabra traducción como limpiar está en lo que se conoce como tiempo presente continuo. Esto significa que mientras estamos continuamente caminando en luz, la sangre de Jesús nos está limpiando ahora y continuamente de todo pecado. Eso es parte de nuestro testimonio contra las acusaciones del enemigo. La sangre de Jesucristo es el Hijo de Dios, nos está limpiando ahora de todo pecado. Nuestro siguiente testimonio está en el libro de Romanos, pues muchos más, estando ya justificados en la sangre, por él seremos salvados de la ira. Romanos 5:9. Somos justificados de la sangre de Jesús. Justificado significa hecho justo o recto. Se nos considera recto por la sangre de Jesús, por lo tanto así es como testificamos usando Romanos 5:9. Mediante la sangre de Jesús, la justicia de Cristo se me imputa a mí por fe. Una dimensión adicional de nuestra justicia se encuentra en 2 de Corintios. Este versículo dice que Jesús se hizo pecador por nosotros para que pudiéramos recibir justicia. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador para que nosotros fuéramos hechos justicia de él. 2 de Corintios 5:21. Cristo es la fuente de mi justicia cada día. No es mi propia justicia. No soy justo por hacer las cosas lo mejor que pueda. Mi justicia es la justicia inmaculada de nuestro Señor Jesucristo, lo cual recibió mediante mi sangre, justificados y santificados. Sobre la base de Romanos 5:9 y 2 de Corintios 5:21, estamos testificando de la siguiente forma: mediante la sangre de Jesús soy justificado, hecho justicia como si no hubiera pecado. Eso es lo que realmente significa justificación. Es como si nunca hubiera pecado. Cualquier cosa que no alcance este estándar es condenación. La única justicia mediante la que no podemos acercar confiadamente al trono de Dios es la justicia que es como si nunca hubiese pecado. Hebreos 13 aporta otra dimensión de la sangre de Jesús, de la que podemos testificar personalmente. Este versículo nos dice que somos santificados por la sangre de Jesús, por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:12. Claramente ser santificado es ser hecho santo. El significado de esta palabra se ha opacado, pero no cabe duda acerca del significado literal. Dios nos mostró en mi estudio de la Escritura que así como usted puede tener la certeza de la salvación, también puede tener la seguridad de la santidad. Tenemos que saber que mediante la fe, por la fe, puedes considerarte santo si cumples los requisitos de Dios. Así es como usamos este contexto para testificar. Por la sangre de Jesús soy santificado, hecho santo, apartados para Dios. El Señor repentinamente le dijo al faraón egipcio con respecto a su pueblo Israel: pondré diferencia entre mi pueblo y tu pueblo. Véase Éxodo 8:22. Esa diferencia redentora es lo que existe entre el diablo y yo, que es la sangre de Jesús. Yo no pertenezco al territorio del diablo. Mediante la sangre de Jesús he sido trasladado del poder de las tinieblas al reino del amor de Dios, del amor del Hijo de Dios. Colosenses 1:3. Una atrevida confesión. Dios espera que seamos atrevidos, dado que le estamos haciendo por la razón correcta. No es alardar de que usted o su iglesia o su denominación han logrado, sino más bien se trata de lo que Dios hace a través de la sangre de Jesús, hace por nosotros. Nunca podrá hablar demasiado de eso, porque su atrevimiento le está dando toda la gloria y honor a nuestro Señor Jesucristo. Podemos combinar todos los versículos que hemos cubierto hasta ahora, pues son muy importantes en su aplicación con una poderosa confesión. Permítame darle el siguiente ejemplo.
Mediante la sangre de Jesús tengo redención. Soy redimido de la mano del diablo por la sangre de Jesús. Mediante la sangre de Jesús todos mis pecados son perdonados. La sangre de Jesucristo está continuamente limpiándome de todo pecado. Mediante la sangre de Jesús soy justificado, hecho justo, como si nunca hubiera pecado. Mediante la sangre de Jesús soy santificado, hecho santo, apartado para Dios. En mi experiencia de orar con personas por liberación, siempre he descubierto que si hay una forma de testimonio que el diablo le desagrade, es la confesión. Es este tipo de confesión. Es notable cómo el diablo reacciona contra ellos. Cuando el Espíritu de Dios se está moviendo y se hace la confesión correcta, el diablo se removerá tanto que su agitación en la persona que necesita ser liberación y será obvio para todos. Por favor, entienda que la confesión que hemos compilado no es para usarla en una rutina o como una forma mágica, si tienen que vivir en el Espíritu. Algunos rabinos que de algún modo se habían convertido en medios espiritistas, pero después encontró la salvación en Cristo y recibió el bautismo del Espíritu Santo, en su libro señalaba que el diablo no le asusta lo más mínimo a la gente que habla de la sangre de Jesús si ellos no lo hacen con el poder del Espíritu Santo. No hay una fórmula segura que le haga tener éxito, es solo mediante la presencia del poder y la unción del Espíritu Santo como nuestro testimonio se vuelve totalmente eficaz. Mediante agua y sangre. Hay un poderoso testimonio que podemos declarar con respecto a lo que dice la palabra de Dios, que la sangre de Jesús se hace por nosotros. Sin embargo, permítame destacar lo que dijo Juan acerca de cómo el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5:6. Ciertamente Jesús vino mediante agua como el gran maestro. Incluso antes de ir a la cruz dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Juan 15:3. No obstante, es muy importante que entendamos que Jesús no vino solo como un gran maestro, como muchas sectas han querido hacerte creer. Él también vino como el gran redentor para dar su vida con sacrificios sustitutorios y para verter su sangre redentora. Esto es lo que testifica el Espíritu Santo. Jesús vino mediante agua, pero no solo mediante agua, vino también mediante agua y sangre. Ese es el Espíritu quien da testimonio tanto del agua de la palabra como de la sangre del sacrificio. Cuando el Espíritu Santo comienza a dar testimonio de Jesús y de lo que Él logró, créeme, todo el infierno se estremece. Más aún, los resultados son verdaderamente fantásticos. He visto personas liberadas de 20 a 30 espíritus malignos, uno tras otro, cuando han dado testimonio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Al principio, cuando alguna de las personas intentaba hacer esta declaración acerca de la sangre de Jesús, el espíritu demoníaco ni tan siquiera le permitía decir la palabra, las ahogaba. Pero a medida que comenzamos a abrirnos paso con el testimonio, uno tras otros, esos espíritus iban saliendo. El poder de la proclamación. Esta es otra frase dinámica que se puede añadir a nuestra confesión combinada. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, redimido, limpiado y santificado mediante la sangre de Jesús. El diablo no puede tener lugar en mí. El diablo no tiene poder sobre mí. Primera de Corintios 6:19, Apocalipsis 5:9, Juan 14:30, Lucas 10:19. Cada una de las frases anteriores es totalmente bíblica. En consecuencia, cuando el Espíritu de Dios le renueva a decirlas, usted comenzará a ver resultados tremendos. Es bueno que usted siga repitiendo esta frase una y otra vez, no porque el simple hecho de repetirla haga que se produzca el cambio, sino, según lo dice, crecerá en fe y credibilidad. Estas son verdades poderosas y aprenderla de memoria tiene sus ventajas. ¿Cómo lo hace? Repitiendo la frase con su boca. A medida que la dice en voz alta, se ahondará en su corazón donde se vuelve operativa. Por esta razón,
Hablando de nuestra salvación en Romanos 19, Pablo no puso primero creer, sino primero confesar. El enfoque de Pablo podía parecer contrario a nuestro pensamiento, pero él dijo que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 19. Es interesante que el siguiente versículo dijo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Si no es muy seguro de si crees algo o no, comienza a decirlo. Cuando lo digas lo creerás. También Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Concluiría diciendo, si quiero creer algo en la palabra de Dios, comienzo a decirlo en voz alta. Al escucharlo decirlo, comienzo a creerlo. Esta práctica es totalmente lógica y bíblica. En algunos es una de ningún modo no es una tontería. Uniendo los versículos, mediante la sangre de Jesús soy redimido de la mano del diablo. Mediante la sangre de Jesús todos mis pecados son perdonados. Efesios 1:7. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me está limpiando ahora de todos mis pecados. Primera de Juan 7. Mediante la sangre de Jesús soy justificado, hecho justo como si nunca hubiera pecado. Romanos 5:9. Mediante la sangre de Jesús soy santificado, hecho santo, apartado para Dios. Hebreos 13:12. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, redimido, limpiado y santificado por la sangre de Jesús. El diablo no tiene lugar en mí y no tiene poder sobre mí. A Primera de Corintios 6:9, Apocalipsis 5:9, Juan 14:30, Lucas 10:19. Esta es una serie de palabras de testimonio que podemos proclamar. Para ella testificamos del poder de Jesús y por lo tanto vencemos al mismo diablo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, mi querido hermano, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, en Dios, para destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:3-4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Mi querido hermano, la batalla es tuya, pero la victoria ya la tienes. Padre Celestial, en Cristo Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por cada persona que está escuchando este video. Yo te pido, Dios eterno, que tu amor, tu presencia, tu misericordia, Señor, siempre nos acompañe. Que seas tú, mi Dios, ayudándonos, guiándonos. Que seas tú, mi Señor, dándonos cada día más y más de ti. Te pido, Padre Celestial, que tu amor, tu misericordia se derrame grandemente, que cada día, Padre Celestial, seas tú guiándonos y ayudándonos. Espíritu Santo, gracias por todo. Oh Dios eterno, en este momento te coloco, Padre Celestial, cada persona que vea este video, Señor, para que seas tú utilizándolo, para que ellos testifiquen, Padre Celestial, de ti, para que ellos, Padre Celestial, siempre se acerquen a ti. Espíritu Santo, gracias por cada persona, gracias por cada corazón. Gracias por tu amor, Padre Celestial. Gracias porque gracias a la muerte de tu Hijo somos redimidos, Padre Celestial. Somos limpiados y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias. En este momento, mi querido hermano, si nos quieres ayudar con la iglesia Betel Eliasat y con el ministerio, lo puedes hacer a través de la cuenta de Nequi 310-601-6670. Si vives en el exterior, lo puedes hacer por PayPal, @elbadiseo, o también te puedes comunicar con nosotros al +57 310 601 6670. Es el WhatsApp y con mucho gusto te diremos cómo puedes colaborar. Que la bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre te acompañe. Amén y amén.